¿Qué tal si en este preciso instante, al comenzar este video, una silenciosa batalla espiritual ya se libra en tu interior, sin que te des cuenta? Y si lo que te impide crecer espiritualmente no es un pecado manifiesto, ni la falta de oración, sino una semilla invisible casi imperceptible, plantada en tu corazón por la vanidad disfrazada de fe. Santa Teresa de Ávila, una de las mayores maestras del alma, dejó una advertencia inquietante. Dijo que, entre todas las trampas del enemigo, había una que era la más peligrosa, no por ser la más escandalosa, sino precisamente por ser la más sutil: el orgullo espiritual. Este tipo de orgullo no se manifiesta como arrogancia descarada, ni como vanidad evidente. Se infiltra en los silencios, en las miradas comparativas, en los pensamientos críticos. Incluso se esconde en gestos de devoción. Y lo más peligroso, la gente rara vez se da cuenta de que está contaminada por él. Peor que el orgullo del mundo, es el orgullo disfrazado de santidad. Hay creyentes que creen estar firmes en su fe, cuando en realidad solo están cultivando una imagen espiritual. Y lo más aterrador es que cuanto más tiempo pasa desapercibido, más se aleja el alma de la humildad que agrada a Dios. Es como una casa con grietas internas. Por fuera todo parece sólido, pero por dentro ya hay brechas que el enemigo sabe exactamente dónde explotar. Ahora, imagina que este video pudiera ser la luz que revela esa grieta antes de que todo se derrumbe. Imagina que lo que estás a punto de escuchar es algo que los mismos santos afrontaron con lágrimas. Pero entonces, ¿cómo identificar este orgullo invisible? ¿Y qué exactamente vio Santa Teresa que la impulsó a lanzar una advertencia tan urgente? Lo descubrirás ahora. Pero primero, si este tema te resonó, si en algún momento te viste reflejado en este espejo, suscríbete ahora. Este canal es para quienes están cansados de vivir una fe a medias y desean crecer verdaderamente en la presencia de Dios. Deja tu me gusta y acompáñanos en este profundo viaje con los santos. Aquí no estás solo. ¿Con qué frecuencia un alma se convence de que va por buen camino simplemente porque realiza rituales sagrados, asiste a misa y mantiene una rutina de oración aparentemente inquebrantable? Por fuera, todo parece devoto, piadoso y ejemplar, pero en su interior, algo ha comenzado a desvanecerse silenciosamente. El ardor de la fe ya no arde como antes. Las lágrimas durante la oración han cesado. Y la presencia de Dios, antes casi palpable, ahora parece un recuerdo lejano. Sin embargo, aún así, la persona continúa afirmándose firme. No por una santa convicción, sino por una profunda creencia de que ya no necesita ser transformada. Esta es la herida oculta que Santa Teresa denunció con valentía: el orgullo espiritual. Se manifiesta en una falsa paz, una supuesta madurez que aconseja, una confianza en uno mismo que rechaza la humildad. La persona empieza a creer que, por haber superado ciertos pecados, está en un nivel superior. Y poco a poco ocurre lo más peligroso: deja de examinarse, deja de cuestionarse y, lo más importante, deja de abrirse a la corrección. Es un dolor invisible porque no provoca llantos ni escándalos. Al contrario, a menudo la elogian por su apariencia. Quienes la rodean creen que es un ejemplo de fe. Ella misma lo cree, pero en el fondo, el Espíritu Santo ya ha comenzado a silenciarse. El alma pierde su sensibilidad, pierde su hambre, y aún sin darse cuenta, ya no se siente pecadora. Ya no se doblega como antes, ya no se ve pequeña ante el misterio divino. Este dolor no explota, se corroe lentamente. Es el tipo de orgullo que no ofende a los demás, sino la verdad de Dios en el corazón. Es el orgullo que impide que la rodilla se doble completamente, que cierra los oídos a la palabra cuando duele, que impide el verdadero perdón y genera una espiritualidad estereotipada, donde todo es correcto, pero nada fructífero. Y en este estado, el alma corre más peligro que si
estuviera en una caída explícita, porque no sabe que está enferma y por eso no busca cura. Pero hay señales, hay síntomas que Santa Teresa identificó con la sabiduría mística, pequeños comportamientos que delatan esta sutil contaminación. Y lo más importante, también reveló el camino para detectar y expulsar este mal antes de que destruya la esencia de la fe. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Y antes de continuar, respóndanme con sinceridad en los comentarios. ¿Han sentido que su oración ya no resuena como antes? ¿Que todo parece correcto, pero vacío? Quizás estos sean los primeros síntomas espirituales de algo más profundo. Y reconocerlo ya es el comienzo de la sanación. Ahora que entiendes que el orgullo espiritual no surge de forma natural, quizá empieces a preguntarte, ¿me estará pasando esto ya? ¿Será que yo también, sin darme cuenta, estoy siendo envenenado por esta falsa seguridad, por esta silenciosa confianza de que estoy bien con Dios, cuando en realidad ya he empezado a desmoronarme por dentro? Si este pensamiento te asaltó al escuchar estas palabras, recuerda que no es motivo de desesperación, sino una señal de esperanza, porque el primer paso para liberarte de este orgullo es reconocer que puede estar ahí, escondido en algún rincón de tu alma, fingiendo ser luz, cuando en realidad solo trae sombra. Santa Teresa experimentó esto, y no solo lo reconoció, sino que afrontó esta batalla con valentía. En sus escritos deja claro que incluso quienes están más avanzados en la vida espiritual corren el riesgo de perderse justo cuando creen haber alcanzado la cima. Por lo tanto, no solo identificó los síntomas del orgullo espiritual, sino que también ofreció un camino de regreso, un camino de restauración, un camino que comienza con profunda humildad y culmina con una verdadera transformación del alma. Y es este camino el que te revelaremos aquí. Entenderás cómo detectar las señales más sutiles de este mal, cómo proteger tu alma de las trampas más sutilmente peligrosas y, lo más importante, cómo aplicar los consejos de Santa Teresa a tu vida espiritual, incluso si hoy te sientes lejos de la santidad. Así que, si estás dispuesto a mirar honestamente dentro de ti y quieres aprender lo que hicieron los santos cuando notaron este tipo de orgullo en sus propias almas, quédate conmigo, porque lo que viene ahora puede ser la respuesta silenciosa que tu alma ha estado pidiendo por mucho tiempo. Ahora dime algo. Honestamente aquí en los comentarios, ¿tú también a veces sientes que estás luchando solo para mantener viva tu fe en medio de tantas distracciones y presiones diarias? Si es así, debes saber que no estás solo. Esta batalla es más común de lo que parece, y juntos aprenderemos a enfrentarla con los santos. Santa Teresa de Ávila, a lo largo de su obra espiritual, dejó frases que parecen escritas especialmente para momentos como estos, y una de ellas, en particular, ha perdurado a través de los siglos con una fuerza innegable. No hay veneno más fatal para la vida interior que creerse demasiado santo para ser corregido. Esta frase no fue escrita solo para monjes o místicos de conventos. Estaba dirigida a todos los que viven la fe y en algún momento se encuentran rodeados de alabanzas, responsabilidades religiosas o un aparente crecimiento espiritual que gradualmente genera una exagerada sensación de seguridad. Santa Teresa sabía que cuanto más alto se aparenta, más peligrosa puede ser la caída, especialmente cuando esa altura es producto de la vanidad y no de la gracia. El orgullo espiritual, según ella, es como un espejo sucio. Una persona se mira creyendo ver la luz, pero lo que realmente ve es solo una imagen distorsionada de su propio ego. Y lo más grave es que este tipo de orgullo bloquea el crecimiento del alma, porque la persona ya no se deja moldear por Dios. Cree estar preparada, madura, que ya sabe orar, que ya lo entiende todo sobre la fe. Y en ese momento, cierra las puertas de su alma a aquel que podría llevarla aún más lejos. Santa Teresa observó que muchos que comenzaron con fervor, con pureza de intención, fueron cayendo gradualmente.
no por pecados escandalosos, sino por pequeñas acciones cotidianas. Un pensamiento de superioridad por aquí, una resistencia a la corrección por allá, una sutil comparación en otro lugar, hasta que, sin darse cuenta, ya no están a los pies de Dios, sino sobre un pedestal de apariencias. Y por eso dejó esta advertencia, porque nadie es inmune, ni el más simple ni el más estudioso, y cuanto más se conoce a Dios, más humildad se requiere, porque no es el conocimiento lo que santifica, sino cuánto nos inclina ese conocimiento ante Él. Ahora que has escuchado atentamente esta frase, quizá te estés preguntando, pero entonces, ¿cómo sé si este veneno ya está actuando en mi alma? Entendamos esto juntos, ahora. Quizás lo más peligroso de esta trampa es que no duele de inmediato, no grita, no sangra, no escandaliza. El orgullo espiritual actúa silenciosamente, en ambientes santos en medio de la oración, en quienes se creen fuertes, pero ya han comenzado a aislarse de la voz de Dios. Este dolor no se presenta como una caída visible, sino como un sutil alejamiento de la gracia, disfrazado de estabilidad. Es como una planta que aún está verde por fuera, pero cuyas raíces ya se están secando por falta de humildad. El alma empieza a perder el gusto por las cosas pequeñas, por los actos sencillos, por el silencio del corazón. Lo que antes se hacía con dedicación, ahora se hace con obligación. Lo que antes era un servicio con lágrimas, se convierte en un escenario de reconocimiento. Y en el fondo, incluso sin admitirlo, la persona empieza a sentirse incómoda cuando no la elogian, cuando no la notan, cuando no recibe el lugar que cree merecer. Todo esto es señal de que el veneno ya ha entrado, y si no se hace nada, se propaga. Santa Teresa identificó este orgullo en las actitudes más comunes. Dijo que se manifiesta cuando el alma se resiste a la dirección espiritual, cuando prefiere caminar sola, cuando no soporta la confrontación. También se manifiesta cuando empieza a seleccionar las verdades del Evangelio que acepta, como si pudiera moldear a Dios a su gusto, e incluso cuando el sufrimiento se enfrenta con rebeldía, como si fuera indigno de soportar las pruebas, como si solo mereciera consuelo y honor. Este dolor es invisible, porque quienes lo padecen rara vez lo reconocen. Y como no lo reconocen, siguen viviendo una fe aparentemente activa, pero espiritualmente vacía. La oración continúa, los rituales continúan y los oficios continúan, pero la presencia viva de Dios se vuelve escasa. El alma habla, pero ya no escucha. Pide, pero ya no confía. Y vive, pero ya no transforma. Es como si el alma tuviera fiebre, pero se negara a tomarse la temperatura. Aguanta, finge, cree que todo está bien, hasta que la sequedad espiritual se vuelve insoportable. Es en ese punto que muchos abandonan su fe. No porque ya no crean, sino porque, en algún momento, empezaron a creer más en sí mismos que en la misericordia de Dios. Pero no todo está perdido, porque donde hay una grieta, hay espacio para que entre la luz. Y donde hay dolor, también puede nacer la redención. Y es en este punto de nuestro camino que necesitamos ver con más claridad al verdadero enemigo detrás de este dolor, aquel que se aprovecha de nuestra ceguera para alejarnos de la voluntad de Dios. Y ahora es hora de desenmascarar a este enemigo. Pocas personas lo saben, pero el enemigo no suele actuar donde una persona ya está en la ruina. Prefiere el lugar donde el alma se siente fuerte. Se acerca en silencio a quienes creen estar a salvo, a quienes ya no observan tanto, a quienes rezan, sí, pero rezan creyendo que ya han alcanzado un nivel de espiritualidad donde nada puede contaminarlos. Y es precisamente en este punto, el de la falsa seguridad, donde encuentra su camino. El orgullo espiritual es la puerta que más le gusta usar, porque parece cerrada, pero está abierta de par en par. El diablo no llega con gritos ni imágenes aterradoras, se infiltra en pequeños pensamientos casi imperceptibles que se repiten a lo largo de los días. Empieza susurrando comparaciones. Eres más fiel que otros. Luego insinúa juicios.
esa persona no tiene la misma madurez que tú. Después viene el aislamiento. Ya no necesitas tanto la confesión, ya lo superaste. Y sin darse cuenta, el alma empieza a caminar sola, creyendo estar más cerca de Dios, cuando en realidad se aleja paso a paso bajo una falsa luz. Santa Teresa advertía que el diablo se complace especialmente en actuar en la vida de quienes rezan, pues sabe que si logra contaminar a alguien que se considera devoto, causará un daño aún mayor, un escándalo, una caída, una frialdad que se extiende. Por eso, no tiene prisa, siembra, espera. Y cuando una persona empieza a sentir repulsión por la corrección, impaciencia, con los sencillos o irritación al no ser reconocida, el terreno ya está preparado para su caída. Y no piensen que esto solo les pasa a quienes están en el centro de atención. Puede pasarles a quienes cantan en el coro, a quienes sirven en la liturgia, a quienes participan en grupos de oración, a quienes rezan novenas diarias. Al diablo no le interesa destruir solo lo visible. Quiere distorsionar lo invisible. Quiere corromper la motivación, distorsionar el enfoque y que todo se haga ya no para glorificar a Dios, sino para alimentar la vanidad espiritual. Sabe que no necesita desarraigar la oración de su rutina. Solo necesita envenenar su razón de orar. Solo necesita hacer de su oración un trofeo, no un grito de súplica. Solo necesita transformar la búsqueda de Dios en una búsqueda de aplausos, prestigio o estatus entre sus hermanos en la fe. Por eso, Santa Teresa enseñó que cada día es un día para pedirle a Dios un corazón limpio. Porque donde hay limpieza, el enemigo no encuentra refugio, y donde hay humildad, pierde su poder. Pero después de todo, ¿qué hizo exactamente Santa Teresa para mantener su corazón libre de este veneno? La respuesta está aquí. Santa Teresa de Ávila no solo identificó el orgullo espiritual como uno de los mayores venenos del alma, sino que también luchó contra él a diario, y lo hizo con armas que, a primera vista, pueden parecer simples, pero que poseen un profundo poder espiritual. El primer secreto que guardó celosamente fue la práctica de la humillación interior. Teresa no esperó a ser humillada por otros para santificarse. Ella misma se colocó en actitudes de pequeñez ante Dios. En lugar de buscar reconocimiento o alabanza, buscó el silencio. En lugar de hablar de sí misma, prefirió exaltar la misericordia que la sostenía. Una de las frases que revelan esta postura decía: «La humildad es la verdad». Y cuando Teresa decía esto, no se refería a la falsa modestia, donde una persona se disminuye externamente, pero sigue presumiendo internamente. Se refería a una postura del corazón que reconoce su total dependencia de Dios. La humildad, para ella, era mirar hacia adentro y ver la miseria sin desesperación, porque el alma se sabía amada precisamente en ese estado de debilidad. Otro poderoso secreto que practicaba Santa Teresa era el examen de conciencia diario. Cada noche, antes de dormir, se presentaba ante Dios para revisar no solo sus acciones, sino sobre todo sus intenciones. Se preguntaba si lo que había hecho ese día era realmente para agradar al Señor, o si en algún momento había buscado su propia gloria disfrazada de piedad. Esta sinceridad radical con su corazón era una forma de mantener su alma limpia y vigilante. Además, Santa Teresa valoraba profundamente la obediencia espiritual. A pesar de ser una mujer de extraordinaria sabiduría y experiencias místicas, siempre buscaba consejo, se dejaba guiar, y enseñó a sus hermanas del convento que la verdadera madurez espiritual no se encuentra en caminar sola, sino en someterse con alegría a la guía de alguien que representa la voz de Dios. Y había un secreto más que guardaba con especial reverencia: la oración de entrega absoluta. Teresa solía comenzar su oración diciendo: «Señor, quita de mí todo aquello que me aleja de ti, aunque yo no me dé cuenta de que me aleja». Este tipo de súplica sincera desarma al enemigo, porque cuando el alma pide ser purificada de aquello que ni siquiera sabe que la contamina,
el cielo actúa profundamente. Este fue su camino: vigilancia, humildad, verdad interior y abandono en las manos de Dios. Y quienes la siguieron aprendieron que la batalla espiritual no se gana con ruido, sino con el silencio que reconoce la propia pobreza y permite que el Espíritu Santo reine donde antes el orgullo intentaba anidar. Pero ¿qué sucede realmente cuando un alma empieza a vivir así? ¿Qué cambia por dentro y por fuera? Se trata de esta verdadera transformación de la que vamos a hablar ahora, cuando el alma decide sinceramente afrontar su propia fragilidad y entregar a Dios lo que le ocultaba incluso a sí misma. Algo empieza a cambiar en su interior. Este cambio no es estridente, no se manifiesta con señales externas inmediatas ni necesita público. La verdadera transformación es como un perfume que se difunde sin fanfarrias, pero que transforma todo el entorno. El alma que renuncia al orgullo espiritual gradualmente recobra la respiración. La pesadez interior disminuye. La oración, antes automática, cobra vida de nuevo, cargada de significado. La palabra de Dios, que antes parecía familiar, resuena de una forma nueva, como si una voz del cielo susurrara al oído con una ternura que se había perdido. Santa Teresa decía que la mayor señal de avance espiritual no es la cantidad de visiones u oraciones ofrecidas, sino una creciente humildad. Cuando una persona comienza a verse completamente dependiente de la misericordia y deja de compararse con los demás, el corazón se libera. Y esta libertad interior da paso a que Dios se manifieste con mayor profundidad. Las tentaciones siguen presentes, las dificultades no desaparecen, pero hay una paz en el centro del alma que ya no depende de las circunstancias. Es la paz de quien sabe que va por buen camino, aunque caiga de vez en cuando, porque el orgullo ha sido reemplazado por la confianza. Y sucede algo aún más hermoso: el alma se vuelve más misericordiosa con los demás. Ya no juzga con facilidad, ya no se siente mejor por saber más, ni por orar más. En cambio siente compasión, sabe que también ha cometido errores, que también ha caído, y así aprende a amar con más paciencia. Esta es la transformación silenciosa que Dios realiza cuando encuentra un alma que verdaderamente se abre. No es un cambio que los ojos humanos puedan medir, sino un cambio que el cielo reconoce. Y quizás, sin saberlo, este proceso ya está comenzando dentro de ti. Y si es así, recuerda que esta es una de las mayores gracias que alguien puede recibir. Pero la transformación no puede sostenerse sin decisiones prácticas. Y ahora es hora de actuar. Si todo lo que has escuchado hasta ahora te ha conmovido de alguna manera, quizás sea el momento de dar un paso más. Porque no basta con reconocer el veneno del orgullo espiritual, debes actuar. Necesitas tomar una decisión íntima, consciente y valiente. Una elección que no se toma bajo los focos, sino en lo más profundo de tu alma. Una elección que a menudo ni siquiera los demás notarán, pero que Dios sentirá profundamente. Porque la mayor batalla de la vida espiritual no se libra en grandes declaraciones, sino en pequeños gestos ocultos. Es fácil conmoverse con un sermón poderoso, conmoverse con una canción conmovedora o incluso inspirarse en la vida de los santos. Pero es en los momentos de retiro, cuando nadie nos observa, que el alma se revela. Es en el silencio del amanecer, cuando todo parece tranquilo, que se libra la verdadera guerra espiritual, la batalla entre seguir como estamos o permitir que Dios nos transforme de verdad. Y esta transformación no es mágica, requiere dedicación diaria, requiere vigilancia, requiere oración viva, no automática, y sobre todo, requiere un corazón dispuesto a dejarse moldear, aunque duela. Porque el orgullo espiritual es como una gruesa coraza que se forma poco a poco alrededor del alma, una coraza hecha de buenas obras mal digeridas, de alabanzas no confesadas, de éxitos espirituales que se han convertido en pretexto para sentirse más justo. Y Dios como Padre quiere romper esta coraza, no para humillarnos, sino para liberarnos.
Por eso, ahora, más que nunca, es el momento de presentarnos ante Él con verdad, con vulnerabilidad, con humildad radical. No necesitas entenderlo todo, no necesitas respuestas predefinidas. Dios no exige perfección, busca corazones dispuestos, almas sinceras, hombres y mujeres que incluso con defectos digan: Señor, no quiero seguir viviendo una fe superficial, quiero más, quiero ser transformado, quiero amar de verdad. Así que ahora los invito a hacer algo que quizá no hayan hecho con intensidad en mucho tiempo: orar. No por costumbre ni por cumplir un deber. Oren con el alma abierta, como implorando un nuevo comienzo. Cierra los ojos donde quiera que estés. Y si no puedes hacerlo ahora, al menos guarda estas palabras en tu mente. Tómate un momento para repetirlas más tarde, de rodillas si es posible. No solo con la boca, sino con el corazón al descubierto, como si te desgarraras el alma ante Dios. Señor Dios mío, reconozco que hay cosas en mí que ni siquiera veo. Reconozco que a veces me creí mejor, más fuerte, más sabio, cuando en realidad me estaba alejando de ti. Te pido que tu Espíritu Santo visite lo más recóndito de mi ser y desarraigue todo orgullo, toda vanidad, toda búsqueda de reconocimiento. Enséñame a amarte como un siervo que solo quiere servir. Enséñame a ser pequeño, incluso cuando otros me pongan en el centro de atención. Que mi alma nunca se sienta más grande que nadie y que nunca olvide de dónde me sacaste. Amén. Esta oración, aunque sencilla, tiene poder, no por sus palabras, sino por la disposición interior que representa. Porque Dios no puede resistir un corazón quebrantado, no desprecia a quienes reconocen su fragilidad, se inclina ante la humildad, como un padre que corre al encuentro de su hijo que regresa, incluso con la ropa sucia y los ojos avergonzados. Y si oraste con sinceridad, ten en cuenta que esta entrega no pasa desapercibida, porque cada alma que se humilla ante Dios es elevada por Él a su debido tiempo. Cada lágrima que cae en arrepentimiento riega una raíz de santidad que pronto florecerá. Aunque ahora todavía te sientas distante, pequeño y confundido, no te desanimes. Lo que importa no es cuánto has andado, sino el rumbo que has decidido seguir. Santa Teresa decía que Dios a menudo comienza a transformar un alma en el mismo momento en que decide dejar de luchar sola. Cuando confiesa que ya no tiene fuerzas, que ya no sabe qué hacer, pero que desea sobre todo ser suya. Es en este momento de entrega interior que la gracia desciende con fuerza. Es en este abandono que el cielo toca la tierra. Y quizás, sin darme cuenta, eso es lo que pasó ahora. Quizás en este preciso instante se plantó una semilla en tu interior. No es una semilla de conocimiento, no es una emoción pasajera, es una semilla de transformación. Pero como toda semilla, necesita cuidados. Y ahí es donde empieza tu parte. De ahora en adelante, cuida tus pensamientos, cuida tu forma de orar. Observa cómo reacciona tu corazón a la alabanza, la crítica, la corrección y el silencio de Dios. Empieza a cultivar una actitud más humilde hacia ti mismo, hacia los demás y hacia tu camino de fe. Ora con más profundidad, confiesa con mayor arrepentimiento, recibe la comunión con mayor anhelo y no temas sentirte débil, porque es precisamente en la debilidad que reconocemos que Dios se manifiesta con fuerza. Sigue alimentando esta decisión con oración, vigilancia y verdad, porque el enemigo puede incluso intentar confundirte. Puede lanzar flechas de acusación, desánimo y orgullo disfrazadas de justicia. Pero cuando el corazón es sincero, Dios mismo se encarga de guiarte. Y aunque tropieces, aunque caigas, regresa, levántate, comienza de nuevo. Dios ama a quienes nunca se rinden, incluso cuando todo parece oscuro. Recuerda que los santos no fueron personas perfectas, sino hombres y mujeres que nunca dejaron de buscar, que reconocieron sus defectos, que experimentaron profundas luchas, que cayeron, pero siempre se levantaron con mayor fe.
Y tú también puedes ser uno de ellos. Sí, tú. Porque la santidad no es un premio para unos pocos, es un llamado para todos. Y si esa llama ha vuelto a arder en tu interior, aunque sea débil, aliméntala. No dejes que se apague con la rutina, la prisa ni la complacencia. Toma pequeñas decisiones cada día. Decisiones de amor, decisiones de humildad, decisiones de fidelidad. Porque es en lo cotidiano, en lo oculto, donde Dios forma a sus guerreros. Hoy podría ser el comienzo de una nueva etapa en tu camino espiritual. Una etapa más sincera, más retraída, más humilde y llena de presencia divina. Y si quieres seguir conmigo en este camino de restauración espiritual, inspirado en los secretos de los santos, suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios y deja un comentario contándonos qué te dijo Dios en ese momento. Tus palabras podrían ser el aliento que reavive la fe de alguien. La lucha es real, pero la victoria es segura para quienes no dejan de luchar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ha empezado a despertar. Quizás fue un recuerdo, quizás una incomodidad, quizás una oración que se quedó atascada y ahora quiere salir. Pero lo que importa es que Dios está obrando. Y cuando comienza una obra, no la deja a medias. Por lo tanto, es esencial que continúes este camino, porque el orgullo espiritual no es la única trampa sutil que el enemigo ha usado contra las almas que más aman a Dios. En el próximo video, revelaremos un error espiritual aún más común, aunque silencioso y mortal: el hábito de orar automáticamente. Santa Teresa dejó una profunda advertencia sobre lo que ocurre en el mundo invisible cuando el alma entra en un estado mecánico ante Dios. Comprenderás por qué tantas oraciones, incluso las más bellas, no son escuchadas en el cielo. ¿Y qué hicieron los santos para superar este bloqueo espiritual que muchos desconocen? Si deseas continuar este viaje de liberación y despertar espiritual, te invito a unirte a nuestra comunidad. Haz clic en el suscribir abajo, activa la campana de notificaciones y únete a nosotros en esta batalla invisible pero urgente. Aquí, cada video es más que solo contenido. Es guía espiritual, es una advertencia de Dios, es preparación para la eternidad. Y si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien a quien ames que quizá esté sufriendo este mismo veneno sin darse cuenta. Porque cuando compartes luz, el infierno desaparece. Ahora, suscríbete, porque lo que revelaremos en el próximo video podría cambiar tu forma de orar para siempre.